Índice de pobreza, lo dio a conocer hoy el INDEC y la información estremece. Llega a un mes de las elecciones, el dato más grave de toda la administración Macri. 35,4% de los argentinos son pobres. 35,4% de los argentinos viviendo en estado de pobreza por ingresos, de pobreza monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanzan el nivel de ingresos que les permitiría vivir en otra situación. 14.400.000 personas hoy en la Argentina, nos paramos en este dato, porque es un número, pero expresa la realidad de 14.400.000 argentinos. Hoy, de acuerdo a la estadística oficial del INDEC, son pobres, viven en situación de pobreza. Vamos ahora a la indigencia, que es el estado de aquellos que no obtienen recursos como para comprar la alimentación básica, para la nutrición básica. Solamente hablamos de canasta alimentaria. 7,7% de los argentinos viven en estado de indigencia, de acuerdo a los datos oficiales del INDEC. En cantidad de personas, 3.100.000 personas. Reiteramos que la condición de indigencia está por debajo de la condición de pobreza, en el sentido de que es el que no alcanza la canasta alimentaria, a juntar las calorías, a poder hacerse las calorías básicas para sobrevivir. Y este dato, realmente gravísimo, porque da cuenta de cómo progresó la pobreza de manera exponencial sobre los chicos menores de 14 años. El dato anterior los ubicaba, decía que el 49, de los chicos argentinos estaban en situación de pobreza. El último dato habla del 52,5% de los menores de 15 años pobres, con algún estado vulnerado. Volvemos sobre este dato porque realmente es impactante y tiene que ver básicamente porque con los chicos, muchos de ellos viviendo en hogares monoparentales, donde hay un solo papá, una sola mamá, tratando de asistir familias con muchos chicos, mujeres con muchos chicos, hace que incrementen los índices de pobreza. El 52,5% de los menores de 15 años son pobres en la Argentina. Carecen de algo básico para desarrollarse, para seguir adelante, para pensar en algún futuro, en algún proyecto personal. Alimentos, comida, elementos de salud, contención. El índice de pobreza más alto de los últimos 17 años. Estos datos que se conocieron hoy, a un mes de las elecciones, hacen recordar uno de los que fue los objetivos de Mauricio Macri, en el sentido de júzguenme por la cantidad de pobreza que dejo. Vamos ahora al aglomeramiento urbano, 35% de pobres. En el noreste, 42,4%. Vean cómo se distribuye la pobreza de acuerdo a las regiones. En el nordeste, 39,9%. En la región de Cuyo, el 35% de los argentinos son pobres. En el Gran Buenos Aires tenemos el promedio del 34,8%, en la región pampeana 34,7% y en la Patagonia el 28,5% de los argentinos son pobres. En la zona del conurbano más profundo, la pobreza alcanza el 39% de los habitantes de esos lugares. Yo te diría, Mónica, que acá esto es solamente una foto que atrasa, porque la película es peor. Si, el corte está hecho al 30 de junio y ya se sabe que después del 30 de junio no es que las cosas mejoraron, la pobreza siguió aumentando y después vino encima, después de agosto, vino el cimbronazo de las elecciones PASO, que hay que ver si, como dice el gobierno, se puede compensar algo con la baja del IVA. Nada de esto lo están indicando las estadísticas. Los datos Por eso te digo, esa foto hace pensar que esta pobreza del 35,4% va a llegar al momento en que se vote a un 38 o incluso a un 40% real, que se va a conocer sobre fin de año. En marzo, Claro, en marzo de 2020. Pero yo te agrego un dato. Si se incluye la población rural, con referencia a lo que estamos viendo, el número de pobres se eleva a 15.800.000 personas en la República Argentina. 15.800.000 si sumamos a todos los pobres de la zona rural.
La canasta básica de alimentos aumentó un 58,3%. La básica total un 58,9%. Frente al aumento de salarios y jubilaciones que fue del 35%. A ver, todos los indicadores dieron mal. Caída del salario real, caída de las jubilaciones, retroceso de consumo, retroceso en las inversiones, por supuesto desempleo. Todo este combo hace que Macri termine de la manera menos pensada. En este momento, y ya terminando este mandato de Macri, por lo menos el primero, para el que piensa que puede haber algún segundo, viene a la memoria de todos nosotros y desde ya a la memoria de los archivos periodísticos, los compromisos sobre los cuales trabajó Macri en la primera parte de su gestión, diciendo, aspirando a la pobreza cero, y cuando dijo, ustedes me van a tener que juzgar por la pobreza que queda en la Argentina cuando yo me vaya o cuando termine este mandato. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Porque más allá de todas las cosas que vayamos a hacer, la primordial, la más importante, es que cada día más argentinos tengan oportunidades de tener su proyecto propio, de poder desarrollarse, de poder ser felices, de poder recibir seguridad, una calidad en la educación, un Estado presente. Y esto tiene que ver claramente y tiene que estar reflejado en la reducción de la pobreza. Bueno, y cuando uno toma el momento en el cual Macri dijo esto, que fue un momento importante, porque fue un momento en el cual estaba rehabilitando al INDEC. Ahora les voy a explicar por qué es importante lo del INDEC. Desde que Macri dijo esto hasta ahora, la pobreza aumentó más de 3 puntos, 32,2 fue el momento que Macri dijo esto, y hoy es del 35,4, pero también hay que reconocer que en un momento dado la pobreza había bajado y ahora volvió a subir. En el último año subió 8 puntos. ¿Por qué les digo que es importante que Macri hizo este anuncio cuando estaba rehabilitando al INDEC después de ese apagón informático que hubo después de lo desaguisado que había hecho el kirchnerismo? Porque hoy la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dijo que las cifras del INDEC eran arbitrarias. Como siempre sucede cuando a un gobierno no le gustan las cifras oficiales que da el propio INDEC, este gobierno que se jactaba de haber normalizado el INDEC ahora dice que las cifras son arbitrarias y que la pobreza no está del todo bien medida porque no se toma en cuenta otras mejoras estructurales. Bueno, vamos al encuentro de Carola Suárez, que nos está llamando desde el móvil. ¿Con quién estás, Carola? Mónica, buenas tardes, y estamos con el economista Hernán Lecher, que ya los está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Estábamos haciendo una evaluación de estos datos que se conocieron hoy, una pobreza que, por un lado, se contrasta con lo que subieron los alimentos y lo que no subió el salario, las jubilaciones y los ingresos regulares de la gente, ¿no? Ahí hay un desfasaje muy fuerte que es el que nos conduce a estos datos de pobreza. Sí, básicamente recién los mencionaban, sobre todo en el último año, la caída o el aumento de la pobreza o la caída del poder adquisitivo, si se quiere, han sido una constante. Una constante por esto, porque, por ejemplo, hace unos días atrás salieron los datos publicados de inflación, 4%, ahora los alimentos, 4,5%. Recién mencionaban, hay que ver en este segundo semestre qué pasa con la canasta básica alimentaria. Bueno, midió 3,8% en el último mes, en el mes de agosto, cuando la inflación fue de 4%, es decir, casi lo mismo, con lo cual es de esperar, lamentablemente, que la pobreza aumente en este segundo semestre. Vale la pena mencionar que los datos son a junio, en realidad son el promedio del primer semestre, y esto también es importante. Los datos se publican de manera semestral, pero el INDEC publica de todas formas de manera trimestral algunos datos de lo que se llama EPH, Encuesta Permanente de Hogares. Cuando uno ve los datos de la EPH del primer trimestre, la pobreza ronda el 34%. ¿Esto qué significa? Que en el segundo trimestre, es decir, más cercano a la mitad del año, la pobreza estuvo cerca del 37%. Y es de esperar que ese sea justamente el punto de partida para el segundo semestre. Por eso es preocupante ese dato que recién les mencionaba y es preocupante que el segundo semestre de este año, bueno, el segundo digamos, semestre, con el proceso de corrida cambiaria y aumento de precios post-elección, también impacte de manera negativa. En el segundo semestre viene el impacto PASO, vos lo estás diciendo, el del día después de las PASO, cuando se produce esa devaluación, que si uno lo pudiera trasladar a diciembre, ¿cuánto pensás que puede significar en números de pobreza
la devaluación que arranca el 12 de agosto. ¿Es posible hacer una ponderación? A ver, va a orillar el 40%, lamentablemente. O sea que Estamos, vamos a llegar a recién diciembre con digamos, si un uno dato toma el objetivo segundo. no publicado del 40%. Sí, el dato se va a publicar efectivamente en marzo aproximadamente del año próximo, pero es muy probable que esté cerca del 40%. Lo digo porque además la política que ha tenido el gobierno para intentar que eso no se produzca ha sido, entre otras cosas, por ejemplo, que la canasta básica alimentaria no aumente el IVA sobre esos productos. Pero, insisto, lo que mencionaba recién, esa política no ha funcionado porque, de hecho, el dato publicado por el INDEC para el mes de agosto, que es cuando se supone que debería haber impactado esa política, midió 3,8 la canasta básica. Claro. Ningún ingreso aumentó en ese mes de la misma manera. Y probablemente en el mes de septiembre la inflación de los alimentos sea más bien cercana a 6%. A ver, Hernán, ¿cómo estás? Te habla Guillermo Andino. A ver, cuando analizamos el criterio de cómo votó la gente, lo tenemos acá. La gente votó con el bolsillo, inexorablemente. Pero las cosas también estaban mal antes de las PASO. Después se empeoraron. Apelando a tu brevedad, si vos estuvieses dando una clase, si tenés alumnos, para explicar qué se hizo tan mal para llegar a estos indicadores, ¿cómo o qué les explicarías? A ver, cuando nosotros hablamos de pobreza por ingresos, hablamos del poder adquisitivo de un segmento, digamos, que tiene relativamente pocos ingresos. Básicamente lo que pasó fue que perdieron poder adquisitivo. La canasta básica alimentaria aumentó de manera sensible. Vas a comprar al supermercado, los alimentos de la canasta básica están mucho más caros y tu ingreso básicamente no aumentó. Eso es lo que pasó. Las políticas que intentó implementar el gobierno evidentemente no funcionaron. No hubo ningún tipo de control o regulación, los precios cuidados no funcionaron, los precios esenciales no funcionaron para contener la inflación y por el lado de los ingresos evidentemente eso fue insuficiente, el bono a la asignación universal por hijo a finales del año pasado, en fin, las distintas políticas, el adelantamiento a marzo de los aumentos de este año para la asignación universal por hijo evidentemente no fue suficiente para modificar ese comportamiento. Lo que se está publicando es de una canasta alimentaria que creció aproximadamente entre el 58 y el 59% en 12 meses y los salarios acompañaron hasta un 35%, o sea que se produce un desfasaje de casi 23% entre lo que te cuestan los alimentos y lo que subió tu ingreso, tu posibilidad de acercarse a eso. Sí, efectivamente, además diría en todos los ingresos. A ver, en la jubilación mínima, en la asignación universal por hijo, en los salarios, sobre todo del sector de los trabajadores registrados con menores ingresos, que son los que se consideran a la hora de pensar o analizar o tomar la incidencia de la pobreza, y también de los datos de la evolución de los ingresos de los trabajadores no registrados, que los datos los publica el mismo INDEC y que han también orillado el 30% en el mejor de los casos, con lo cual la pérdida es de arriba de 20 puntos porcentuales en absolutamente en todos los ingresos que tienen que ver con la incidencia de la pobreza. Bueno, gracias, Hernán. Justamente, gracias por tu colaboración. Justamente hoy el presidente hizo referencia a que ahora viene el alivio sobre el salario, pero no precisó. Si pudiera venir el libro sobre el salario, lo hubiera hecho antes. La verdad es que lo que se decidió con las últimas medidas económicas del último año y medio es como una quimioterapia. Se mató a algunos sectores de la sociedad y los desplazó drásticamente a la pobreza y a la indigencia, porque de la pobreza más o menos se puede entrar y salir. El problema es la gente que no tiene para comer y esa cantidad de gente ya pasa el 1,5 millones de personas. Esto es lo inquietante. Y además, la velocidad es tan rápida que fracasan los métodos estadísticos. Esto que contaba recién Lexter, lo que está pasando hoy ya es viejo en la medición, porque tiene tal velocidad que no se lo alcanza a medir. Y además los paliativos que se anunciaron a partir de agosto, el tema del IVA, el aumento de la asignación, ahora el bono, no alcanzan a cubrir el vértigo de la inflación de estos meses. Agosto, septiembre... Se los devora la propia inflación. Se los va devorando la propia inflación, o sea que es una carrera contra la nada misma. Seguro.